Saludos cordiales para todos. A continuación vamos a resolver un ejercicio que está relacionado con la segunda ley de Newton. El ejercicio dice así: dada la siguiente figura, que es esta figura que tenemos acá, calcular el coeficiente de roce tomando en cuenta que el movimiento es uniforme. Debemos tener presente dos cositas. El coeficiente de roce no es más que un escalar, es decir, un número que está asociado a la fuerza de roce que interfiere en este movimiento. En esta figura el movimiento es de la siguiente manera: el cuerpo B desciende y al descender este cuerpo B, el cuerpo A se va a mover en este sentido. Entonces, al moverse en este sentido, entre la base y el cuerpo hay un rozamiento y eso es lo que se llama fuerza de roce, que va a actuar en sentido contrario al movimiento. Es decir, si el cuerpo A se mueve hacia adelante, la fuerza de roce actúa hacia atrás. Entonces nosotros debemos buscar ese coeficiente. Para hallar ese coeficiente debemos usar la siguiente ecuación. La ecuación dice así: fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce, este es el coeficiente de roce, multiplicado por la normal, es decir, por la fuerza normal. Como nosotros vamos a buscar es el coeficiente de roce, debemos despejar esta variable. Al despejar esta variable, entonces, la n, que es la fuerza normal que está multiplicando, pasaría a este lado de la igualdad dividiendo. Entonces nos quedaría fuerza de roce dividido entre la normal va a ser igual a μk. μk es el coeficiente de roce, que es lo que nosotros vamos a buscar. En pocas palabras, la fórmula que nos va a permitir a nosotros hallar ese coeficiente de roce va a ser igual a la fuerza de roce dividido entre la normal. Esto que tenemos acá es la ecuación que nos va a permitir a nosotros hallar ese coeficiente de roce. Ok, como ya conocemos la ecuación que debemos utilizar para hallar ese coeficiente de roce, entonces el siguiente paso es realizar dos diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A y un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B. Debes tener presente que el cuerpo A está sobre una base que tiene una inclinación de 30 grados. Entonces el diagrama de cuerpo libre debe tener esa inclinación. Voy a colocar aquí diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A y vamos a tener un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B. Este diagrama de cuerpo libre va a tener esta inclinación de 30 grados, es decir, que quedaría algo así como esto. Y este diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B no tiene inclinación, entonces sería algo así como esto. ¿Qué vamos a realizar en este diagrama de cuerpo libre? Vamos a representar todas las fuerzas que están interviniendo en este cuerpo. Primero vamos a tener una fuerza normal que va hacia arriba. Tenemos esta fuercita normal. La fuerza normal no es más que la fuerza que este cuerpo o este plano ejerce sobre ese cuerpo hacia arriba. Aparte de eso, vamos a tener el peso que va siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí tendríamos el peso del cuerpo A. Por otro lado, acá en esta cuerda tenemos la tensión. Esa tensión iría en este sentido. Aquí tenemos tensión. Y si este cuerpo se mueve hacia acá, entonces, y hay un rozamiento, vamos a tener una fuerza de roce hacia atrás. Aquí tendríamos entonces una fuerza de roce. Por otra parte, este peso va a generar dos componentes. Una componente en Y, que la voy a llamar peso A en Y, y vamos a tener una componente en X, que la voy a llamar peso A en X. Entonces tenemos fuerza normal, tenemos la tensión, tenemos fuerza de roce,
tenemos el peso y además este peso genera dos componentes. Este ángulo de 30 grados que se está formando acá siempre se forma con el eje Y. Entonces aquí tendríamos 30 grados. ¿Ok? Para el otro diagrama de cuerpo libre únicamente tenemos dos fuerzas. Una hacia abajo, que es el peso. Entonces aquí tenemos peso B. Y hacia arriba también tenemos la tensión, que es la misma tensión que tenemos acá. Entonces hacia arriba tenemos la tensión. Y acá están representadas todas las fuerzas que interfieren tanto en el cuerpo A como en el cuerpo B. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Debemos buscar este peso A y este peso B como primer paso. Entonces el peso del cuerpo A va a ser igual a la masa del cuerpo A multiplicado por la gravedad. El peso del cuerpo A, la masa del cuerpo A son 6 kilogramos. Decimos que el peso de A va a ser igual a 6 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Concluimos entonces que el peso de A va a ser igual, hacemos uso de nuestra calculadora, multiplicamos 6 por 9.8 y eso nos da 58,8 newton. 58,8 newton. Y aquí tenemos el peso de A. Vamos ahora a buscar el peso del cuerpo B, que va a ser igual a la masa B multiplicado por la gravedad. La masa B tiene un valor de 5 kilogramos. Decimos que el peso de B va a ser igual a 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Peso de B va a ser igual, multiplicamos 5 por 9.8 y eso nos da un valor de 49 newton. 49 newton. Entonces aquí tenemos el peso de A y aquí tenemos el peso de B. Como ya conocemos el peso del cuerpo A, que he colocado su valor acá, 58,8 newton, y conocemos el peso del cuerpo B, que tengo su valor acá, que son 49 newton, entonces vamos a proceder a hallar la componente en Y la componente en X. Porque si nosotros hallamos esa componente en Y y esa componente en X, vamos a poder determinar entonces la fuerza normal y la fuerza de roce. Para hallar la componente en Y sería de la siguiente manera. Peso de A en Y, que es la componente, va a ser igual al peso de A multiplicado. Cuando vayas a hallar la componente en Y, vas a multiplicar por el coseno del ángulo. Recuerda que el ángulo es de 30. Entonces, peso de A en Y va a ser igual al peso de A, que son 58,8 newton. 58,8 newton multiplicado por el coseno de 30 grados. Peso de A en Y va a ser igual, usamos nuestra calculadora, multiplicamos 58.8 por coseno de 30, le damos igual y eso nos da 50,92 newton. 50,92 newton. Para hallar el peso de A en X, tenemos que el peso de A en X va a ser igual al peso de A multiplicado por el seno del ángulo. Repito, cuando vas a hallar el peso de A en Y, multiplicas por coseno, y cuando vas a hallar el peso de A en X, que es la componente en X, multiplicas por el seno. Peso de A en Y va a ser igual, peso de A nuevamente 58,8 newton multiplicado por el seno de 30 grados, Usamos la calculadora, multiplicamos 58.8 por seno de 30, le damos igual y eso nos da 29,4 newton. Peso de A en Y va a ser igual a 29,4 newton. Como ya conocemos el peso de A en Y y el peso de A en X, aquí era peso de A en X. Como ya conocemos esas dos componentes, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. La segunda ley de Newton para este diagrama de cuerpo libre
vamos a establecer que la sumatoria de todas las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Recuerda que acá no hay movimiento, el movimiento siempre es en el eje X. Entonces, las únicas fuerzas que están en el eje Y es la normal que va hacia arriba, que no la conozco, y a esa normal yo debo restarle la componente en Y, es decir, menos el peso de A en y esto debe ser igual a 0. Si nosotros trasladamos al otro lado de la igualdad esta componente, decimos que la normal va a ser igual al peso de A en Y. Si sustituimos, entonces tenemos que la normal va a ser igual al peso de A en Y, pero el peso de A en Y es igual a 50,92 newton. 50,92 newton. Y de esta manera ya hemos hallado el valor de la normal, que es el valor que va aquí. Nos faltaría hallar el valor de la fuerza de roce. Entonces, por otro lado, tenemos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a 0 también. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque el movimiento es uniforme. Y como el movimiento es uniforme, entonces no hay aceleración. Y al no haber aceleración, entonces si nosotros multiplicamos la masa por la aceleración, que es 0, eso daría 0. Tenemos que en el eje X tenemos la tensión, que es positivo porque va hacia allá, y estas son negativas, menos el peso de A en X, menos la fuerza de roce, y eso debe ser igual a 0. Este peso de A en X yo lo conozco, que la tenemos acá, pero no conozco ni la tensión ni la fuerza de roce. Para poder hallar esta tensión, nosotros vamos a usar el segundo diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a borrar esta parte acá. Haciendo uso del segundo diagrama de cuerpo libre, entonces tenemos que estas dos fuerzas están en el eje Y. Decimos que la sumatoria de todas las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque acá tenemos un movimiento que es uniforme también, un movimiento uniforme. Aquí tenemos que es un movimiento uniforme, y por ser un movimiento uniforme no hay aceleración. Como la tensión es la que va hacia arriba, entonces la colocamos primero y le vamos a restar lo que va hacia abajo, que es el peso en B, y eso va a ser igual a 0. Si el peso en B lo colocamos de este lado, entonces tenemos que la tensión va a ser igual al peso en B. Negativo, aquí positivo. Y este peso en B, nosotros lo conocemos, que es de 49 newton. Entonces tenemos que la tensión va a ser igual a 49 newton. Esta tensión de 49 newton es la misma tensión que está acá y es la misma tensión que está acá. Entonces, esta tensión yo la conozco, 49 newton menos el peso de A en X. Peso de A en X también lo conocemos, que son 29,4 newton. 29,4 newton menos la fuerza de roce. Y eso es igual a 0. Realizamos esta resta. Esa resta sería 49 menos 29,4 y eso es igual a 19,6. Este resultado me da 19,6 newton. Si la fuerza de roce, que tiene signo negativo, yo lo escribo a este lado de la igualdad, pasaría a signo positivo, entonces me quedaría el valor de la fuerza de roce. Como ya conozco la fuerza de roce, que es 19,6 newton, y ya conozco la normal, entonces podemos hallar el coeficiente. Decimos entonces que el coeficiente de roce va a ser igual a la fuerza de roce, que es 19,6 newton, dividido entre la normal, que son 50,92 newton. 50,92 newton. Hacemos uso de nuestra calculadora, realizamos esa división,
19.6 entre 50.92 y eso nos da un resultado de 0,38 usando dos decimales. Y allí tenemos el coeficiente de roce, que era lo que nos estaban pidiendo en la resolución de este ejercicio. Espero que este contenido sea de ayuda para ti. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega.